la voluntad de Dios revelada a través de su santa palabra. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este es un verso clave que leímos el pasado miércoles, dando a entender que es dichoso, bienaventurado aquella persona que el Señor no le inculpa de pecado, aún sin haber hecho obras. Pusimos como ejemplo a el ladrón que estaba crucificado a la derecha del Señor Jesucristo, que reconoció al Señor como Dios y le pidió que tuviera piedad de él cuando regresara en su reino. Ese varón, Dios tuvo misericordia, porque no tuvo que hacer ni una sola obra para ser salvo, para adquirir ese don precioso que Dios regala a nosotros gratuitamente, pero a Cristo le costó la vida. Esa es la diferencia que hay entre salvación por obras y salvación por gracia. Esa gracia viene a través de Cristo, porque Dios, el Padre, es justo y nadie podrá quedar libre de pecado si no es a través de Cristo. Los que no aceptan a Cristo, los que no hacen su voluntad, tienen que verse con el Padre cara a cara para recibir justa retribución por sus pecados. Nosotros también tenemos que ir a ese tribunal de Cristo, pero tomando en cuenta que nosotros de antemano ya somos salvos. El juicio de los cristianos es un juicio más bien disciplinario, un juicio, bueno, no puedo agregar muchas cosas porque realmente la palabra de Dios no lo dice. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice en el libro, la carta a los Corintios, que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Por tanto, no puedo dar más detalles de qué pasa con el juicio de los cristianos, pero sí sabemos, mis hermanos, que, como está escrito en la carta a los Romanos, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cristianos y no cristianos tenemos que comparecer al tribunal de Cristo. Y como dice aquí, leímos el 8, es bienaventurado toda persona, todo varón o hembra, claro está, a quien Dios no inculpa de pecado, o sea, que lo perdona gratuitamente. Nadie puede, oigan bien, nadie puede salvarse por su propio mérito. Ni en el Antiguo Testamento, bajo la ley, Israel no pudo cumplir la ley. Eso lo confirmó el Señor Jesucristo, lo confirmó el apóstol Pablo y lo confirmó el mártir Esteban antes de ser apedreado. Esteban los acusó a ellos, los fariseos y saduceos, que estaban ahí, los judíos, acusándolo. Les dijo en su propia cara que ninguno de ellos había cumplido la ley. Así que por eso debemos olvidarnos, debemos de dejar de confiar de que podemos ser salvos por nuestras propias obras. Pero seguimos leyendo aquí el versículo 9, gloria a Dios, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, aquí vemos claramente, como la palabra de Dios dice, que una pregunta, que si la salvación por gracia, que si es solamente a los de Israel, que son los circuncidados, que si no es también para nosotros, los no circuncidados, o sea, los gentiles, nosotros. Sí, es para todos, porque tanto los israelitas en el Antiguo Testamento, como ahora en el Nuevo, bajo la gracia de Cristo, la ley de Cristo, todos somos salvos por gracia, porque nadie puede, oiganlo bien, absolutamente nadie puede salvarse por lo que haga, porque si fuera así, estaría avergonzando a Cristo, estaría diciendo con eso que Cristo no hizo nada en la cruz. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta, hermanos, démonos cuenta cuán importante es la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es que no podemos gloriarnos, vanagloriarnos, diciendo que somos buenos por nuestras obras, no, sino somos buenos, somos perfectos, somos santos, somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la gracia que Dios nos ha dado, esa es la salvación que Dios nos ha dado. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Oigan, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esta parte aquí
es importante, como Pablo lo revela, inspirado por el Espíritu Santo, dando a entender que Abraham fue justificado antes de circuncidarse. ¿Qué significa eso? Que antes de haber obrado, antes de haber actuado por fe, con las obras que Dios pide, o sea, lo que Dios manda, ya él fue justificado, halló gracia. Entonces, de igual manera nosotros, habiendo hecho lo que Dios manda, lo que Dios ordena en su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus reglas, todo lo que obedecemos es una deuda como cristianos, porque Cristo nos salvó gratuitamente, pero tenemos una deuda. ¿Cuál? La de ser agradables a Dios, obedeciendo su palabra, tal como Él dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo decía en el estudio, en el mensaje de ayer en la iglesia de Cristo, ahí en la Ravelo, nos reunimos ayer, gracias a Dios, yo decía que en caso de que, gloria a Dios, de que uno quiera justificarse por las obras, entonces en vano murió Cristo, y que ningún ser humano puede gloriarse, porque entonces, ¿qué pasaría? Bueno, como que Cristo no hizo nada en la cruz. Y no es correcto, no. Porque es que, tomando en cuenta, hermanos, también, que aún la fe que salva, la fe verdadera, no es nuestra. O sea, que todo es de Dios. Y por eso es que se cumple la promesa de Dios, que nos ofreció la vida eterna a través de Cristo. Y nosotros solamente tuvimos que hacer, ¿qué? Creer. Creer, como está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, que el que cree en Cristo procede ¿a qué? Procede a bautizarse, procede a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Por eso recuérdense que en Mateo 28 el orden es: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ven que es algo, como él mismo dice, es un yugo fácil, es liviana esa carga, porque ya él lo hizo todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer firmes en la fe. Después que recibimos la enseñanza de qué hacer y permanecemos firmes hasta el fin, esa es nuestra garantía de por vida, desde ya, que somos salvos. Ahora bien, que también lo decía allá anoche en la iglesia de Cristo, que nosotros, hermanos, por ser cristianos, salvos bajo la gracia, estamos obligados, es una deuda para nosotros, a hacer lo que el Señor manda, porque la fe que salva es una fe que va acompañada de obras. Pero esas obras, como decía anoche en el mensaje, esas obras, hermanos, nacen espontáneamente, voluntariamente. No que la vamos a hacer con el pensamiento: bueno, tengo que hacerla para salvarme. No, las hago porque soy salvo. ¿Entendieron eso? Lo voy a repetir. Como cristianos, nosotros debemos entender que automáticamente tenemos que obrar como Dios manda, porque somos salvos, no para que seamos salvos. Es ahí la contradicción del mundo religioso, que el mundo religioso le han enseñado que deben hacer obras para salvarse. Y no es así. No. Hacemos obras, obedecemos a Dios porque somos salvos. La salvación, siempre lo he dicho y la palabra lo confirma, la salvación no se gana, es un regalo de Dios. Si pudiéramos ganárnosla con nuestras obras, con nuestra conducta, entonces, repito, en ese caso seríamos ¿qué? Estaríamos negando a Cristo. Negando a Cristo. Bueno, en la carta a los Gálatas dice la palabra que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuáles son? Aquellos que toman como nada, no valoran la muerte de Cristo en la cruz. Ellos entienden que las obras son más importantes que lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice la palabra de Dios que maldito aquel que no permaneciera en las obras de la ley para guardarlo todo. Y no pueden, ni pudieron los israelitas, ni podemos nosotros. Aún la ley de Cristo, todos nosotros no podemos guardarla. Si Cristo no la hubiera guardado, si Cristo no nos ayudara con su Espíritu Santo que nos fortalece, no pudiéramos tampoco hacer nada, tal como el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan: porque sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Sin mí
no pueden llevar frutos. Es decir, que el que no está unido a Cristo por su Espíritu Santo no puede llevar frutos, no puede hacer nada. Seguimos aquí, hermanos. Vamos ahora aquí a, gloria a Dios, al versículo 11. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, o sea, Abraham. Abraham recibió la circuncisión como señal, oigan hermanos, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ven, la justicia nuestra, o sea, nuestra justificación, viene a través de la fe. Y dice aquí que Abraham es nuestro representante, es nuestro padre en la fe, por esa fe que tuvo hacia todos nosotros, primeramente a los israelitas y luego a nosotros. Pero miren cómo lo aclara de nuevo ahí, miren, tenemos que repetir ahí para que vean cómo Dios, el Espíritu Santo lo confirma a través de Pablo, diciendo aquí que la circuncisión fue una señal, un sello de la justicia, o sea, de lo que Dios le mandó. Abraham se selló, tomó esa señal como verdadera, la obedeció, porque fue el mandato de Dios. Pero que dice aquí que esa justificación, ese sello de justicia de la fe, la recibió Abraham estando incircunciso, es decir, sin haberse circuncidado, lo que dijimos anteriormente. Ahí lo está confirmando de nuevo. Porque Dios es claro en su palabra para hacernos creer lo que tenemos que creer. ¿Para qué? Para que estemos seguros, hermanos. Porque hay un gran problema, creo que el pasado miércoles lo mencioné allá en la iglesia anoche. Hermanos, es que no podemos vivir en inseguridad. Siempre he dicho que la salvación que Dios nos da no es una lotería. Tal vez yo no sé, porque el día de juicio que se sabe. En el día de juicio sabremos si somos salvos o no. No. El que habla así no ha conocido a Dios. Recuerden que yo di un mensaje donde decía que podemos gloriarnos solamente en entender a Dios y conocerlo. ¿Cómo es entenderlo? Conocer su palabra, hermanos. Conocer su palabra, ponerla en práctica, y de esa manera nosotros somos verdaderos cristianos y lo conocemos a Él. Y para ello, repito, tenemos que confiar en su palabra. Lo que Él dice hay que creerlo. Si no lo creemos, hay problema. Ahí viene la duda, ahí viene la incertidumbre. Dice la palabra de Dios que sus palabras son fieles y verdaderas. Tenemos que confiar en ellas. Yo decía también anteriormente que en la misma medida que desconfiamos de la palabra, que no confiamos completamente en ella, en esa misma medida somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y no estamos seguros. Vivimos asustados, temerosos. Pero eso es, repito, si dejamos que nuestra mente se nos turbe y perdemos confianza en la palabra. Si no tenemos fe en la palabra, confianza en ella, ahí viene la duda. ¿Estaré salvo? ¿Estaré condenado? Y eso, hermano, no es de Dios. El maligno está tratando de encontrar una brecha por donde meterse. Cuando vengan dudas sobre si es salvo o no, vaya a este tipo de capítulo. Hay muchos más textos bíblicos que nos aseguran, que nos confirman nuestra salvación por gracia. Entonces, si hay una duda, váyanse ahí. O como le dije anteriormente, llámenme a mí, que les puedo enseñar muchos, decenas, quizás centenas de versículos, textos bíblicos, que confirman nuestra salvación por gracia, de que ya somos salvos. Bueno, yo vi ahorita en el grupo de la Iglesia de Cristo, ahí en WhatsApp, vi una cita bíblica, que no me dio tiempo a ver quién fue que la puso, confirmando en el libro de Tito, dice que nos salvó, no por obras que hayamos hecho, sino por su gracia, por el Señor Jesucristo. Muy buena cita bíblica. Dios bendiga a ese hermano o hermana que subió esa cita bíblica, dando fuerza, dando ánimo, ayuda a aquellos que lamentablemente aparecen algunos que dudan de la salvación. Yo no sé, porque solamente Dios lo sabe. Sí, usted puede saberlo, porque Dios declaró, Dios anunció a través de su palabra su voluntad, lo que Él quiere que sepamos. Dice la palabra de Dios, hermanos, las cosas reveladas, en la palabra de Dios, en la Biblia, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas las no reveladas pertenecen al Señor. Es decir, hay cosas, hay preguntas
que Porfirio se hace, hay preguntas que ustedes se hacen que yo no puedo contestarlas, ni ningún pastor, ningún ministro puede contestarlas. Esas preguntas, esas cosas que todavía no fueron manifestadas por el Señor, reveladas por el Señor, debemos esperar cuando estemos en su presencia, ahí podremos saber todo. Pero hasta ahora, lo que Dios quiere que el hombre sepa está revelado. Y está revelado, le repito, en muchas partes de la palabra de Dios, que la salvación nuestra es un hecho, no es una aventura, no es una lotería, como dije, no es a ver si soy salvo, no, es que somos salvos. Vamos a seguir. Dice aquí ahora el 12, y padre, versículo 12, y padre de la circuncisión, o sea, Abraham fue padre de la circuncisión, claro. ¿Por qué fue padre de la circuncisión? Porque le fue dada a él. Dios le dijo a él, a Abraham, que al octavo día circuncidara a todo hijo de él. Hasta él mismo tuvo que circuncidarse, porque ese era, como leímos anteriormente, ese era el sello, esa era la señal en el pacto entre Dios y Abraham, y de que en él serían benditas todas las naciones. Es decir, que le dio esa señal, ese sello, para que lo transmitiera y lo pusiera en práctica con sus hijos y también con toda su descendencia, menos nosotros que somos gentiles. Por eso no es necesario circuncidarnos. Dice el 12, repito, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, se refiere a nosotros que seguimos ¿qué? Las pisadas de la fe. Esa fe, hermanos, consiste en obedecer lo que Dios ha mandado. ¿Se dan cuenta que una cosa concuerda con la otra? Ya en concordancia. Es decir, tenemos fe. Entonces, por la fe, las pisadas, o sea, el camino a seguir, viene siendo obedecer lo que Dios ha mandado. Su palabra. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. Lo intentó hacerlo. Eso demostró a Dios que él era obediente y fiel, dispuesto a lo que sea, porque Dios le ordenó eso y él como obediente a Dios estaba dispuesto a hacerlo. Eso es lo que Dios quiere, que estemos dispuestos a hacer lo que sea que Él mande. Pero eso dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice: el que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, en este camino, hermanos, no podemos ser orgullosos. Tenemos que renunciar a las cosas que queremos, a las cosas que creemos que son útiles, que son valiosas, pero no lo son. Porque en el mundo, dice la palabra de Dios, nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar de aquí. Verso 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Se dan cuenta que sigue hablando más claro? Miren cómo lo dice él, lo voy a repetir porque está interesante este verso. Oigan, hermanos, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. Es decir, la ley que Dios le dio a Abraham y luego fue expresada más abiertamente, más detalladamente por Moisés, no fue por eso, dice aquí. No fue por eso, sino porque por la promesa. ¿Cuál promesa? De que lo salvaría a él, a Abraham, y que de él, por su fe que tuvo, por la confianza que tuvo en Dios y de haber agradado a Dios, él dice aquí, la palabra de Dios, que en él, o sea, en Abraham, serían benditas todas las naciones. Ese verso también es muy importantísimo, porque ahí confirma que no fue por la ley, sino por la promesa. O sea, lo que Dios promete es un regalo. Entregó a su Hijo amado Jesucristo para nosotros. Ese es el regalo más precioso de Dios. Tengo que recordar ese versículo bíblico, hermanos, del profeta Isaías, para que nuestro ego, para que se haya un poquito de orgullo en nosotros, de que somos buenos, de que somos salvos porque yo soy el que más obedezco, yo soy más santo que tú, yo obedezco más la palabra que tú. No. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que todas nuestras justicias, es decir, todo lo que hacemos, toda buena obra que hacemos, son como trapo de inmundicia. O sea, algo que después que se usa no sirve para nada. O también recordemos algo más claro también, el siervo inútil, que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, que después que el siervo haya hecho todo lo que el amo le ordenó, deberá decir: siervo inútil soy,
porque he hecho todo lo que mi amo me ha mandado. Así estamos nosotros, hermanos. Obligados, oigan bien, obligados estamos nosotros, obligados a hacer todo cuanto ha sido mandado. ¿En qué? En la ley de Cristo, en el nuevo pacto. Todo. Ahora bien, no podemos contradecirnos. Dijimos ahorita que ni en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ni en el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, podemos guardarla toda. No, no podemos. Hemos comprobado 100%, quien le habla es testigo de eso. Ustedes saben que yo he fallado mucho, he confesado mucho, he pedido la oración a ustedes. ¿Por qué? Porque he fallado. Pero precisamente dice la palabra de Dios que Cristo murió por cuanto éramos débiles. O sea, no podíamos. Lo que Cristo pagó no estaba a nuestro alcance pagarlo. Número uno, porque Dios el Padre solamente aceptaba, ¿saben qué? Un cordero sin mancha, limpio. Y no hay ser humano que pueda cumplir con ese requisito. Porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Desde Adán y Eva todos hemos pecado, todos hemos sido mentirosos, todos hemos sido impíos delante de Dios. Y ninguno merece la salvación. Entonces, es lamentable, hermanos, que los que no conocen a Dios, los que no entienden la palabra de Dios, quieran esforzarse en querer guardar la ley de Israel, la ley de Moisés, que ni siquiera ellos pudieron guardarla, que vieron los milagros del Señor en el desierto. Tenían más fuerza, más ejemplo, más motivo para obedecer, y no lo hicieron. Nosotros que creemos por fe, mucho menos lo haremos. Repito, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, no podemos guardarlo. Ahora bien, eso no quiere decir que porque no podamos guardar el nuevo pacto, vamos a pecar deliberadamente. No, 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 no. Lo que pasa es que tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros a la diestra de Dios. Nos fortalece con su Espíritu Santo, nuestro Consolador, y de esa forma podemos llegar hasta el fin siendo salvos. Todos los que somos cristianos pecamos. Ahora bien, hay que aclarar algo. Indefectiblemente hay que aclararlo. Si sabemos, por la palabra, está en la carta de Juan, que hay pecados que son de muerte y pecados no de muerte. El cristiano no peca. ¿Pero cómo no peca? No peca con pecados de muerte. Así que pidamos a Dios fortaleza para que no caigamos en pecados de muerte, porque los pecados que no son de muerte, a veces lo hacemos. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la derecha del Padre, intercede por nosotros y Dios nos perdona. Dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anular la promesa. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Hermano, mire que veces tan lindo, está lindísimo, grábenselo. Si quieren, márquenlo. Los que tengan Biblia en la mano, márquenlo. O repítanlo de nuevo allá tranquilamente de nuevo. Miren, tremendo versículo. Este es un versículo de oro. Lo voy a repetir, de oro. Oigan bien. Porque si los que son de la ley, o sea, los israelitas son de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si solamente Israel hubiera sido salvo por la ley de Moisés, ¿qué dice aquí? Vana resulta la fe. ¿Cuál fe? La fe que salva, la que tenemos nosotros, que nos fue dada. Gloria a Dios, qué lindo. Entonces, repito, voy a repetirlo entero, que ahí Ok, porque si los que son de la ley, atención, son los herederos, vana, o sea, sin provecho para nosotros, sin valor, vana resulta la fe y anulada la promesa. Gloria a Dios. Hermanos, somos salvos por la fe, por la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en Abraham, por su fe, por su obediencia a Dios, en él, que halló gracia en Dios, serán y han sido benditas todas las naciones. Ahí estamos nosotros, el mundo entero, hermanos, el mundo entero. Dice ahí que si hubiera sido solamente ellos, los israelitas, para nosotros la fe y la promesa hubiera sido vana y anulada. Estaríamos, como dice la palabra, en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, en la carta a los Efesios dice ahí, que bajo la ley, los gentiles que somos nosotros, estamos como sin Dios y sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas. ¿Cuál es pacto y cuál promesa? La que Dios le hizo allá a los israelitas, la ley que le fue dada a través de Moisés,
y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero gracias a Dios que, como dice aquí, Dios lo hizo, nuestra salvación, por fe y por la promesa, o sea, un regalo. Es como que yo le diga a ustedes, bueno, yo les prometo, les voy a regalar esto, ténganlo, cójanlo, pero sosténganlo firme, cuídenlo, no lo dejen perder, valórenlo, ámenlo y no lo dejen perder, manténganlo hasta que yo venga. Más o menos eso fue lo que Dios dijo, eso fue lo que Dios dijo para nosotros, a nosotros nos dijo eso, que esa es la salvación, la fe que nos ha sido dada a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por esa fe, por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos, somos salvos. Así que espero que con este mensaje nadie dude de su salvación. Repito, hermanos, la salvación no es una lotería, no es un premio que usted se va a sacar. Es un regalo de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, atención a este verso, que no sé dónde lo dice, creo que por ahí en la carta del apóstol Pablo, dice ahí, dice que los dones de Dios son irrevocables, o sea, lo que Dios da no lo quita. ¿O no ha leído la palabra de Dios que dice, el Señor Jesús dice, mis ovejas están en mis manos y nadie me las arrebata de mi mano? Claro, porque si ya Dios lo eligió como ovejas, nos eligió como hijo suyo, como ovejas, ningún diablo que se nos reprenda puede arrastrarnos de las manos de Dios. Estamos protegidos siempre y cuando no nos dejemos engañar de Él, porque Él está acechando a ver si nos engaña. Por eso, hermano, no nos dejemos engañar de Él haciendo cosas malas, pecando contra Dios. Porque si pecamos, le damos una abertura, le damos lugar al maligno. Y eso es peligroso. Nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros y le damos lugar a Él si pecamos. O vamos a decir, pecados feos que no son de cristianos. Pues dice aquí ahora, el versículo 15, parece como que allá vienen hablando. Gloria a Dios. Si hay alguien hablando, por favor, cierra el micrófono. Seguimos, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ok, atendamos aquí, hermano. Claro, si no hubiera ley en el mundo, no hubiera ley de Cristo, no hubiera ley de Moisés, el mundo estuviera libre de hacer lo que le diera la gana y Dios no podía condenar a nadie. No, porque él lo está diciendo claramente. Donde no hay ley, no hay transgresión. No hay transgresión, o sea, no hay violación. Pero Dios no nos ha dejado sin ley. Ni a su pueblo Israel en el antiguo pacto, ni a nosotros hoy en la gracia bajo el Nuevo Testamento, nuevo pacto. Tenemos leyes para obedecerlas y de esa forma mostramos a Dios que tenemos fe y que somos sus hijos. Esa es la razón por la cual estamos obligados a obrar correctamente como Dios ha mandado. Porque hay ley y como dice ahí, si no hubiera ley, no hubiera transgresión, no hubiera pecado, no hubiera violación. Pero como hay ley, todo el tiempo ha habido ley. El hermano Nando decía ayer en la iglesia que en el tiempo antes de Moisés, Dios no había dado ley. Pero sí había una ley en la mente, en el corazón, que cada ser humano sabía de una forma u otra lo que era bueno y lo que era malo. O sea, nuestra conciencia, nuestro corazón nos advierte cuando las cosas son malas o buenas. Y el que no lee la palabra, por lo menos tiene esa ley en el corazón, en la mente, en su conciencia, que le grita y le reprende de que eso está malo. Aún los peores criminales saben que cuando van a hacer algo malo, su mente les reprende, su corazón les reprende, porque fue Dios que lo hizo de esa forma, para que no tengan excusa en el día de juicio. Dice aquí 16, estamos casi terminando ya, verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Ven, repite lo mismo. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí lo está confirmando, hermanos. Ahí lo está confirmando de una manera inequívoca y de una manera segura. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, o sea, segura. Esa promesa, esa fe de salvación es firme, es segura. Claro, porque es por gracia. Porque le digo una cosa, hermanos, si no fuera por la muerte de Cristo, oigan, hermanos, atiendan esto, préndanse esto. Si no fuera por la muerte de Cristo, nadie pudiera contar con salvación.
ahí sí pudiéramos estar en duda y incertidumbre. Ay, bueno, eso no se sabe, cuando Dios me juzgue quizás, o como decía, bueno, sí, alguien dijo por ahí, yo lo aconsejé, de que no se puede hablar de balanza, a que Dios va a balancear, de que lo bueno y lo malo, no, sí se menciona, gloria a Dios, de que la palabra de Dios dice que en el gran trono blanco los libros serán abiertos, pero el que murió, oiga hermano, el que murió en pecado, no importa que haya hecho más bienes que males, eso no lo salva. O sea, supongamos una balanza, si se piensa que él hizo más bienes que males, eso no lo salva. Si no se arrepintió, no está escrito en el libro de la vida. Porque lo que inscribe a nosotros en el libro de la vida es la fe en Cristo, confesarlo como el Señor, bautizarnos correctamente, no cualquier bautismo. Bueno, es que la desobediencia a la palabra de Dios trae ¿qué? Muerte espiritual, porque ¿qué nos impide a nosotros hacer lo que Dios dice? Excepto que querramos ser rebeldes. Y dice la palabra que muchos son rebeldes. Sí, son rebeldes porque si la palabra está ahí, ¿por qué transgredirla? ¿Por qué contradecirla? ¿Acaso somos más fuertes que Dios? ¿Tenemos más autoridad que Dios para cambiar lo que Dios dice? Por tanto, para ser salvos tenemos que hacer todo exactamente como Dios ha mandado. Aquí este versículo 16 nos dijo claramente que fue así por fe para que sea firme la promesa. O sea, para que sea algo seguro, no una incertidumbre, no algo aquí que podría estar en veremos. No es veremos. Ya estamos salvos. Permanezcamos salvos, fieles hasta el fin. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas. Oigan, miren aquí, hermano. Oigan bien, atención a los oídos. Y llama las cosas, o sea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, qué linda la palabra de Dios. Mírenlo ahí, hermanos. Hasta ahora estamos en pena, sufriendo las adversidades del mundo. Estamos en prueba, estamos en dificultades, hermanos. Pero, ¿qué dice ahí? Ya Dios nos llama salvos a nosotros. Aunque todavía estamos aquí en el mundo batallando, pero ya somos salvos. ¿Por qué? Porque dice ahí que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, son un hecho. Por eso la cita bíblica que subió el hermano o la hermana al grupo de WhatsApp nos confirma eso. Cuando dice en el libro de Tito, nos salvó. No es que nos va a salvar, que nos salvó. No por obras, sino por la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Así que es muy, muy lindo este versículo. Y es así, hermanos, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso Él habla así. Y las cosas que no son, como dice aquí, ya son como si fuesen. O sea, un hecho verdadero. Pasemos al 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, se refiere a Abraham. Seguimos hablando de Abraham como padre de la fe. O sea, Abraham